6 de la mañana, 40 minutos. Saludamos hasta ahora al señor presidente de la empresa de teléfonos de Bogotá, el doctor Sergio González Guzmán. Señor González, muchas gracias por acompañarnos. Buenos días. Pues Carlos, muy buenos días y a todos los compañeros de la mesa. ¿Ustedes van a ser los responsables de recoger los platos rotos de Mintic? Es decir, ¿van a finalmente a otorgarle la conectividad a los niños que se quedaron sin recibir internet luego del escándalo de ese ministerio? ¿Cómo se llega a este acuerdo, señor González? Liz Carlos, bueno, antes que nada, muy buenos días a todos los oyentes. Yo diría que lo que estamos haciendo acá no es mucho más allá de que recoger, digamos, los platos rotos. Lo que hacemos es asumir un nuevo contrato, que yo creo que esto es muy, muy importante, ¿sí? Nosotros presentamos una oferta en diciembre del año pasado. Justamente nos presentamos por este gran proyecto de centros digitales para poder conectar las escuelas de todo el país. Y lo que está haciendo en este momento el gobierno nacional y el ministerio es acogerse a un artículo de una ley donde efectivamente le da la opción de que en el evento en que un contrato que no se ha ejecutado en más de un 50% y se declare la caducidad, pueda adjudicárselo al segundo. Y lo que está haciendo es tomando la decisión de adjudicárselo al segundo, que es CTV. Sí. ¿Por qué no se los dieron el contrato? ¿Por qué no le dieron el contrato a ustedes? ¿Cómo se lo gana Centros Poblados? ¿Qué tenía Centros Poblados que no tenían ustedes? A ver, aquí, digamos, lo que sucedió fue, en el proceso, el ministerio dividió el país en dos, zona A y zona B, ¿sí? Y definió unos sitios obligatorios. Dentro de la zona B, los sitios obligatorios eran 4.751. Todos los oferentes debían ofertar por los diferentes sitios, sumando los obligatorios con un presupuesto definido, que era el de 1.071.000 millones, ¿sí? Y debía desarrollar un modelo de negocio donde ofertaba, sumaba los sitios obligatorios y ponía unos sitios adicionales. ETV en esta oferta sumó 1.838 sitios adicionales para un total de 6.589 sitios. Estos son sitios ubicados en 16 departamentos de todo el país. Nuestra oferta sumaba estos 6.500 y en su momento, de lo que se conoce por medios de comunicación y demás, el que se ganó en ese momento la licitación puso 800 sitios adicionales a los que puso ETV. Y por esa razón fue por la cual se le adjudicó en su momento esa licitación. Doctor González, buenos días, lo saluda Juan Lozano. A propósito de lo que usted está diciendo, entonces, ahora que ustedes van a asumir el contrato, ¿lo asumen con las coberturas que ustedes habían ofrecido o les toca ampliar su extensión hasta lo que prometió Centros Poblados y no cumplió? Juan, perfecta pregunta. Lo que nosotros estamos en este momento asumiendo es la propuesta que presentamos en diciembre del año pasado, es decir, los 6.589 sitios, que fue lo que nosotros propusimos en su momento. Y eso es lo que vamos a conectar. Señor presidente, ¿qué va a pasar con algunos materiales que igual Centros Poblados alcanzó a comprar y que estarían en bodegas? Esto es materiales de construcción, antenas, cables de red. ¿Ustedes van a hacer algún proceso de empalme con esos contratistas que están pues investigados, algunos inclusive en la cárcel, para saber dónde están esos materiales y poder utilizarlos? No, ninguno. Nosotros no vamos a hacer absolutamente nada con ese tipo de equipos. Nosotros vamos a firmar un nuevo contrato donde no incorpora absolutamente nada de lo que sucedió en el proceso anterior. Doctor González, le saluda William Calderón. ¿Valdría la pena hacer un poco de reconstrucción de lo que ocurrió en esa fallida licitación, en ese tremendo escándalo? La exministra Karen Abudinen dijo siempre que la irregularidad fue descubierta por el ministerio y que gracias al ministerio fue que se logró sacar a la luz pública el entuerto con el que Centros Poblados se había llevado esa enorme licitación. La pregunta concreta es, ¿ustedes
¿se sorprendieron cuando la ministra dijo eso o ya tenían información desde ETV, que había sido uno de los damnificados en esa licitación, de que Centros Poblados había cometido algunas irregularidades para quedarse con el negocio? No, William, nosotros desde ETV conocemos lo que efectivamente salió en medios de comunicación. No teníamos conocimiento alguno antes de esto. Presidente, ¿ustedes tenían opción de no asumir el contrato de Centros Poblados? Nosotros, digamos que dentro de lo que se viene hacia adelante, ¿sí? Me devuelvo un poco. Sí. Habría opción de uno no asumirlo si habría modificaciones dentro de lo que se va a contratar, ¿sí? Si no hay modificaciones, efectivamente la oferta nuestra se mantiene firme y asumimos el contrato tal cual como estaba planteado. Ya, le entiendo. Eso es. Y esto me lleva a la siguiente pregunta. ¿Para qué hace entonces rueda de prensa la doctora Claudia López como si ella fuera la salvadora de los niños de Centros Poblados, cuando en su respuesta queda claro, presidente, que ustedes tenían que asumir el contrato si no había ningún tipo de modificación en lo que ustedes habían ofrecido? Tenían un derecho legal de hacerlo. Aquí no están salvando a nadie, simplemente están acudiendo a una no obligación, pero sí una oferta abierta, pendiente, que tenían, algunos lo podrían llamar un call option, una opción de continuar esto. Aquí no hay salvación de nada. ¿No le parece que fue un poco como de actuación política innecesaria en esa rueda de prensa? Yo diría lo siguiente, a nosotros como ETV, efectivamente durante este proceso que vivimos, podíamos perfectamente haber dicho que no manteníamos, digamos, nuestra propuesta, ¿sí? Y eso es perfectamente válido. Y lo que hicimos desde julio, que yo envié una carta al ministerio, la prioridad nuestra siempre ha sido, y la vocación, es conectar los hogares y por supuesto las escuelas, y cuando vimos el proyecto de centros digitales, nos lanzamos básicamente a generar una oferta, a mirar efectivamente la viabilidad de ese proyecto y decidimos, en conjunto con la Junta Directiva, participar en este proyecto. Una vez este proyecto se declara como tal y sucede lo que sucede, nosotros como ETV podíamos efectivamente haber dicho que nuestra propuesta ya no estaba en firme, por cuanto ya había pasado un periodo de tiempo, ¿sí? Y lo que hicimos fue mandar una carta al ministerio diciendo que manteníamos nuestra propuesta bajo el escenario en que efectivamente lo que estaba sucediendo era que se iba a declarar la caducidad del contrato, o que se puede declarar la caducidad del contrato. Entonces, en ese orden de ideas, sí había una opción para nosotros de efectivamente o mantener la propuesta o no mantenerla. Sí, pero ¿no hubo oportunismo político? O sea, ¿esa decisión la toma la doctora Claudia López? No, esa decisión la toma la Junta Directiva. Sí. Entonces, ¿hubo oportunismo político? Porque es que lo que no puede quedar es que esto entra a la ETV porque Claudia López le dice y porque hay que salvar a los niños. No, esto era un negocio. Un negocio en el cual ustedes se metieron desde un tiempo y ahora que tienen la oportunidad de volverse a meter, lo hacen. Es decir, hay que quitarle la política a esto, presidente. Sí, digamos, a ver, yo no me quiero meter obviamente en temas políticos, ni mucho menos. Pero se metió porque usted ayer estaba en la rueda de prensa. Correcto, por supuesto que sí. Por eso, entonces si usted no hubiera querido estar en ese tema político, simplemente le dice a la alcaldesa, esto es un tema legal que nos toca y el cual estuvimos. Lo importante acá, yo creo, es cumplir con el objeto del contrato. Y es, la gran preocupación nuestra siempre ha sido la brecha digital. Y siempre lo he dicho en medios de comunicación, las cifras efectivamente así lo mencionan. Y es que en hogares, cuando uno mira la penetración de hogares, 1 de cada 2 hogares en el país no tiene conectividad fija. Sí. Y cuando vemos el proyecto de centros digitales que va dirigido hacia las escuelas, hacia los niños de las zonas rurales, ahí es donde tiene la importancia este proyecto. Por supuesto, para ETV es una empresa que compite en un mercado y efectivamente sabemos un modelo de negocio donde ese modelo de negocio efectivamente se sostiene, es viable para nosotros participar en ese proyecto.
Sí, presidente, mi observación no es algo personal contra usted, ni más faltaba, ni contra la compañía, que me parece una compañía maravillosa. Lo que me sonó mucho ayer, me hizo mucho ruido, y lo compruebo con estas respuestas que usted nos está dando, es que se utilice a la ETB para una campaña política venidera de la doctora Claudia López hacia la presidencia de Colombia. Porque las empresas públicas no son propiedad de los alcaldes de turno. Las empresas públicas son precisamente eso, públicas. Y ustedes han venido haciendo un trabajo y ojalá lo hagan bien y ojalá cumplan y ojalá se logre hacer lo que quieren hacer. Pero ustedes están entrando en un contrato el cual ya habían querido entrar, no por beneficencia, sino que este es un negocio que hace sentido, que además pagamos nosotros los contribuyentes. Entonces, permitir, dejar, abrir un poco la puerta para que se utilice políticamente este tipo de situaciones deja, a mi manera de ver, presidente, un mal sabor. Yo lo que creo que aquí lo importante es entender qué ETB es de los bogotanos. Y en ese orden de ideas, pues estamos cumpliendo efectivamente con una tarea que es desarrollar efectivamente la empresa. Participamos en un proyecto además absolutamente maravilloso que es la conectividad de las escuelas en zonas rurales. Y lo que se está haciendo en este momento es que se está adjudicando a ETB, donde en su momento ETB efectivamente ha sido el ganador de este proceso. Eso, digamos, yo creo que es lo más importante, y llevarle conectividad a los niños de las escuelas rurales. Señor González, ¿cuándo van a estar interconectados todos esos colegios, escuelas, sobre todo los rurales? Porque bueno, es decir, la pandemia no se ha acabado, en cualquier momento podrían tener que volver a la virtualidad y así no lo tengan que volver. Han esperado y se ha perdido mucho tiempo ya. ¿Con cuánto tiempo se comprometen ustedes? Sí, en este momento lo que vamos a hacer es desarrollar, digamos, todos los temas formales para la firma del contrato. Luego de esto, lo que se haría sería el acta de inicio. Y a partir de ahí iniciamos todo lo que es el proceso de diseño de todos estos sitios para poderlos conectar. Una vez surta eso, hacemos un cronograma donde efectivamente ya hay unos tiempos definidos y más o menos en un periodo de unos 2 años se debería estar conectando periódicamente sitios para llegar a la totalidad de los 6.589 sitios. Doctor González, es que me quedó sonando algo que usted nos dijo antes sobre el arranque prácticamente de cero para cumplir su contrato. Yo lo entiendo jurídicamente, pero lo que hemos visto es que sí había mucho equipo comprado, mucha antena. Ellos han mostrado que estaban en las bodegas. Eso ¿se va a perder todos esos bienes, o a ustedes eventualmente les interesaría, por ejemplo, comprarlos de quien sea, o definitivamente problema de los socios de centros poblados que hagan lo que quieran con eso que compraron después de todos los incumplimientos y las irregularidades? Correcto, Juan, yo creo que ahí usted lo acaba justamente de mencionar, y es, nosotros asumiríamos un nuevo contrato. Y dentro de ese contrato, digamos que no existe ni está ningún condicionamiento referente a lo que sucedió con el contrato anterior. Yo creo que esa pregunta, digamos, es la que debería responder el ministerio y demás. Yo desconozco, digamos, qué sucederá con ese proceso. Pero doctor González, es que cuesta mucho escuchar esa respuesta porque al fin y al cabo, pues esos materiales que están en unas bodegas, que son antenas, que son cables, que son postes, pues fueron adquiridos con recursos públicos. Es decir, no estamos entonces ante un caso de detrimento porque ya se robaron buena parte del anticipo y ahora entonces tampoco vamos a utilizar lo que ya se compró para dar la imagen de que no tiene nada que ver con centros poblados. Ahí lo que sucede es que nosotros, como ETB, presentamos una oferta con base en unas proyecciones y en un modelo de negocio que hicimos nosotros. ¿Sí? Yo desconozco la arquitectura que desarrolló el anterior proveedor y digamos que mal harían asumir ese tipo de situaciones. Por eso, lo que efectivamente está haciendo el ministerio es dándole la posibilidad o adjudicando, digamos, teniendo la intención de adjudicar el contrato en las condiciones en las que nosotros nos presentamos anteriormente. Entonces, sobre ese tipo, digamos, de equipos y demás, yo conozco lo que se ha oído en medios, no sé, digamos, nada más, ni he estado, digamos, físicamente en esos sitios,
Y eso yo creo que es una pregunta importantísima pues para el Ministerio y para el proceso, pero yo nosotros no asumimos, digamos, absolutamente nada del proceso anterior. Son las 6 de la mañana, 54 minutos. Señor presidente de la empresa de teléfonos de Bogotá, ETB, Sergio González Guzmán, gracias por acompañarnos hasta ahora. Muy amable, muy gentil. A ustedes muchísimas gracias y hasta luego.